Buen día, este es mi segundo examen sobre el curso de Física 2 y en este video les voy a enseñar mi avance de la segunda semana. Pues bueno, el primer trabajo que realizamos es acerca del tema el trabajo mecánico. Bueno, ¿qué es el trabajo mecánico? Es una fuerza que realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento. El trabajo va a ser equivalente a la energía necesaria para poder desplazarlo. Y su fórmula es fuerza por distancia. Entonces ya podemos realizar los ejercicios como estos que vimos en clase. Como el primero dice, un barco es remolcado durante 1 minuto a lo largo de 100 metros con una fuerza de 200 newtons. ¿Cuál es el trabajo realizado? Entonces, viendo los datos, dice que tenemos una fuerza de 200 newtons, una distancia de 100 metros y pues por 1 minuto. Entonces la fórmula es fuerza por distancia. Entonces vamos a sustituir la fuerza, que son 200 newtons, por los 100 metros y pues nos da que son 20.000 y pues esto se calcula en joules. Entonces ya solo nos faltaría calcular la potencia. Entonces tenemos el dato de los 40.000 pies por libra y lo vamos a dividir entre los 25 segundos y nos da como resultado 1600 pies por libra sobre segundo. Seguimos con más problemas de trabajo, pero esta vez voy a explicar los que fueron de tarea. Por ejemplo, dice, un grupo de personas levanta un piano a 300 newtons a una altura de 1 metro en 45 segundos. ¿Cuánto trabajo se realiza y qué potencia se emplea? Aquí, aparte del trabajo, nos pide la potencia. Entonces checamos los datos, que son la fuerza de los 300 newtons, la distancia de 1 metro y el tiempo ya no lo da en segundos, que son 45. Así que la fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Entonces calcularemos los 300 newtons por 1 metro, que nos sigue dando 300, y eso pues se queda en joules. Entonces, para calcular la potencia tenemos que saber que su fórmula es del trabajo entre el tiempo. Entonces dividimos los 300 joules que nos dieron del trabajo entre los 45 segundos y nos da como resultado que son 6.67 watts. Entonces, como resultado nos da el trabajo de 200 joules y la potencia de 6.67 watts. Para el siguiente ejemplo, dice, un caballo tira de un carro con una fuerza de 400 libras durante 100 pies en 25 segundos. ¿Qué potencia desarrolla en caballos de fuerza? Entonces, vemos los datos, que es la fuerza de 400 libras entre una distancia de 100 pies. Aquí vemos que el sistema de unidades cambia, pero pues se calcula igual porque la fórmula es fuerza por distancia. Entonces calculamos las 400 libras entre los 100 pies y eso nos da 40.000, pero esta vez se queda en pies por libra. En el siguiente trabajo vimos lo que es la energía y sus diferentes tipos de energía, y esto pues está dentro de lo que es la energía mecánica. Primero vimos el concepto de energía, que es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir un cambio. Después sigue la energía potencial, que esta depende de la altura a la que se va a encontrar el cuerpo. Después sigue la energía cinética, que es la que posee un cuerpo a causa de su movimiento, y va de la mano con la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la potencial. Y aquí tenemos la fórmula de la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, y la fórmula de la energía cinética, que es 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Entonces ya podemos hacer ejercicios sobre el trabajo mecánico. Por ejemplo, el siguiente dice, un balón de fútbol de 5 kilogramos se lanza verticalmente hacia arriba. Si los 4 metros sostienen una velocidad de 12 metros sobre segundo, ¿cuál es su energía cinética al lanzarse y su energía potencial en este punto?
determina también su energía mecánica. Sabemos que la masa es de 5 kilogramos, la altura son los 4 metros, la velocidad nos dice que son de 12 metros por segundo y ya conocemos el dato de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el primer paso para calcular la energía mecánica es sacando su energía cinética. Entonces pues sabemos que la fórmula es la masa sobre velocidad masa por velocidad al cuadrado entre 2. Entonces sustituimos la fórmula, que son los 5 kilogramos por los 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y es muy importante que al hacer la fórmula pues no nos saltemos el exponente al cuadrado, porque si no pues no te va a salir. Y al finalizar lo dividimos. Entonces la multiplicación nos da como 720 joules y esto lo vamos a dividir entre 2, que nos da 360 joules. Entonces ya tenemos el primer paso completado y el siguiente es calcular la energía potencial, que es masa por gravedad por la altura. Entonces sabemos que la masa es de 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que es de 4 metros, y eso nos da como resultado que son 196.2 joules. Entonces ya por último nos faltaría calcular la energía mecánica. Entonces sabemos que la energía mecánica es la fuerza de la energía cinética más la energía potencial. Entonces nuestra energía cinética nos dio 360 joules y la energía potencial nos dio 196.2 joules. Entonces la vamos a sumar y como resultado nos da 556.2 joules. Otro ejemplo sería el número 4, que dice: un automóvil de 1500 kilogramos se mueve a 15 metros sobre segundo. Cuando está en una colina de 100 metros de altura, ¿cuál es su energía mecánica total en la cinta? Aquí vamos a ubicar los datos, que son la masa de 1500 kilogramos, la altura de 10 metros sobre segundo, la gravedad, que ya la conocemos como 9.81, y la velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces el primer paso pues sacamos su energía cinética y pues multiplicamos los 1500 kilogramos por los 15 metros sobre segundo al cuadrado y lo dividimos entre 2 y eso nos da como resultado 168.750 joules. Seguimos con la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, y multiplicamos de nuevo los 1500 por 9.81 por 10 y eso nos da como resultado 147.50 joules. Y pues ya nada más la sumamos y nos daría como resultado 315.900 joules. El siguiente tema fue la hidráulica. Y pues en clase vimos una diapositiva sobre lo que era la hidráulica y como actividad decidimos esto, que era sacar sus definiciones. Entonces la hidráulica, como conclusión sacamos que pues es una parte de la física que estudia la mecánica pero de los fluidos, y esta pues nos permite analizar también las leyes que se utilizaron para calcularlos. Se divide en hidrodinámica, que es la que estudia el comportamiento líquido en movimiento y utiliza lo que es la velocidad, la presión, flujo y el gasto líquido, y la hidrostática, que también estudia los líquidos pero está en reposo, y esta utiliza lo que es la ley de Arquímedes, los pascales y una paradoja de Stevin. Seguido de ese esquema sigue este otro, que es sobre las propiedades de los fluidos, que pues es lo que estudia la hidráulica, comenzando por la densidad, que es la magnitud referida a la cantidad de masa contenida dentro de un volumen. Seguido de la capilaridad, que es un fenómeno de un líquido en contacto con un sólido. Y la adhesión, que es una propiedad de la materia por la cual se plasman dos superficies de sustancias ya sea iguales o diferentes.
La cohesión, que también es una propiedad, pero este es de adherirse a las cosas de la materia que estén formados. Sigue lo que es la tensión superficial, que es la cantidad de energía para aumentar la superficie por unidad de área. Y la viscosidad, que es la medida de resistencia a las deformaciones graduales. Entonces, ya más enfocados a la densidad, es lo que se refiere a la masa del material por unidad de volumen. Se mide a menudo en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que la densidad es una propiedad física y esta pues indica la cantidad de masa de una sustancia contenida en un volumen especial, pues ya sea el que nos den. Entonces, esta se calcula dividiendo la masa de un objeto o sustancia por su volumen. Y aquí se encuentra la fórmula. Entonces, pues ya podemos realizar ejercicios de densidad. Por ejemplo, el primer problema dice: un trozo de madera tiene una masa de 200 gramos y un volumen de 50 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Entonces, para ver los datos, pues tenemos que saber que este símbolo pues no es una P, es la letra Rho. Entonces, pues esto es lo que vamos a calcular. Nos dan la masa, que son 200 gramos, y el volumen, que son 50 centímetros cúbicos. Entonces, pues ya que tenemos la fórmula, pues calculamos lo que son los 200 gramos entre los 50 centímetros cúbicos, que nos da como resultado que son 4 gramos sobre centímetro cúbico, y esta sería nuestra respuesta. Y para finalizar, veríamos estos últimos dos problemas, que dice: un líquido tiene una densidad de 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánta masa está contenida dentro de un litro de este líquido? Para eso, pues sabemos que la densidad es de 0.8 y sabemos que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Entonces, pues despejaríamos la fórmula y quedaría como densidad por volumen. Entonces multiplicamos los 1000 centímetros cúbicos por los 0.8 centímetros cúbicos, gramos sobre centímetro cúbico, y nos daría como 800 gramos, y esa sería nuestra respuesta. Y el siguiente es casi igual, dice: un cubo de madera tiene un volumen de 250 centímetros cúbicos y una densidad de 0.6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su masa? Pues bueno, despejaríamos igual su fórmula como masa igual a densidad por volumen. Entonces multiplicamos los 0.6 por los 250 centímetros cúbicos y nos da como resultado que son 150 gramos. De ahí seguimos con lo que es el peso específico, que básicamente este representa una fuerza ejercida de gravedad sobre una unidad de volumen, y aquí tenemos sus fórmulas, que serían en trabajo entre volumen o densidad por la gravedad, y pues aquí están sus variaciones. Entonces pues ya podríamos hacer ejercicios. Dice el primero: una piedra tiene una masa de 0.5 kilogramos y un volumen de 0.25 metros cúbicos. ¿Cuál es su peso específico? Pues bueno, sabemos que la masa es de 0.5 kilogramos y que tiene el volumen de 0.25 metros cúbicos. Y entonces multiplicaríamos los 0.5 kilogramos por el dato de la gravedad, que sabemos que es 9.81, y también debemos que tener en cuenta que la presión del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese ahorita no lo vamos a ocupar para este programa, pero lo tenemos que tener en mente para otros ejercicios. Entonces multiplicamos 0.5 kilogramos por la gravedad y lo dividiremos entre el volumen, y nos da como resultado que es 19.62 newton sobre metro cúbico.
Es muy importante saber por qué nos queda en newtons, y es porque al momento de dividir, pues estos términos se despejan y quedaría como newton, y aquí arriba quedaría como newton y abajo metro cúbico, entonces quedaría como newton sobre metro cúbico, y pues ese sería el resultado. El siguiente problema lo vamos a resolver aquí, que dice: un líquido tiene una masa de 2 kilogramos y ocupa un volumen de 1 litro. ¿Cuál es su peso específico? Pues bueno, nos dice que la masa es de 2 kilogramos. La gravedad también la tenemos que agregar aquí. Sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el volumen, que es de 1 litro. Y tenemos que saber que 1 litro va a ser igual a 0.001 metros cúbicos. Entonces ya podemos hacer nuestro procedimiento mental, que para eso pues la fórmula la ponemos aquí, que es masa sobre gravedad entre volumen, y pues vamos a sustituir los datos, que son los 2 kilogramos por 9.81, y eso lo vamos a dividir por 0.01 metros cúbicos. Entonces pues vamos a hacer la operación. Los 9.81 por 2, que nos da arriba 19.62, y esto pues son newtons, y lo vamos a dividir por el volumen, y ya nos queda como 19.620, y nos queda como newton sobre metro cúbico. Y ya, ese sería nuestro resultado. Seguimos con estos ejercicios que dicen: un objeto tiene un peso específico de 15 newtons sobre metro cúbico y una masa de 3 kilogramos. ¿Cuál es su volumen? Entonces para esto tenemos que despejar la fórmula del peso específico para sacar el volumen. Entonces quedaría como volumen es igual a masa por gravedad entre el peso específico. Entonces conocemos el peso específico, que es de 15 newtons sobre metro cúbico, y tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces multiplicamos los 3 kilogramos por los 9.8, que es el dato de la gravedad, entre el peso específico, que son 15 newtons sobre metro cúbico, y pues nos da como resultado toda la operación de 1.96 metros cúbicos. Y pues este sería nuestro resultado. Entonces ya para finalizar, pues veremos estos últimos dos problemas, que dice: un objeto de 1.5 kilogramos tiene un volumen de 5 metros cúbicos. ¿Cuál es su peso específico? Pues para eso pues ya conocemos la fórmula, que es masa por gravedad entre volumen. Entonces aquí nos dice que el peso es de 1.5 y lo vamos a multiplicar por la gravedad y la vamos a dividir entre su volumen, que es 5 metros cúbicos. Entonces esto nos da como resultado que es 2.943 newtons, pero al hacer la operación de los kilogramos por los metros sobre segundo al cuadrado entre los metros cúbicos, pues nos quedaría que son newtons, y esto se elimina y nos quedaría como newtons sobre metro cúbico, y pues el resultado nos daría como 2.943 newtons sobre metro cúbico. Y lo mismo con el siguiente, que dice: un bloque de hielo tiene un peso específico de 0.9 newtons sobre metro cúbico. ¿Cuál es la masa de un bloque de hielo de 1 metro cúbico? Entonces pues
vamos a tener que despejar la fórmula otra vez. El peso específico es de 0.9, el volumen es de 1 metro cúbico y pues tenemos que saber la masa. Entonces despejaríamos la fórmula como la masa sería igual al peso específico por el volumen entre la gravedad. Entonces sustituimos los valores, que es 0.9, que es el peso específico, por el volumen, que es 1, entre 9.81, y esto nos da como resultado que es 0.0917 kilogramos. Y pues este sería el resultado, y con eso terminamos el tema. Y nos pasamos al siguiente tema, que sería la presión. En el video pasado, en la semana pasada, vimos más detenidamente lo que era la presión. Y pues quedamos que es una fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo o sobre un área determinada. Y pues su fórmula ya vimos que era presión igual a densidad por gravedad por altura. Y pues la densidad va a ser la densidad de algún agua o líquido que nos estén pidiendo en el problema. Dice, la presión es directamente proporcional a la fuerza que se utiliza y inversamente proporcional al área sobre la cual está en dicha fuerza. Y pues aquí tenemos sus diversas fórmulas o sus despejes. Y pues seguido tenemos una tabla donde nos dice las unidades, que por ejemplo la atmósfera tiene el símbolo de ATM. El pascal tiene el símbolo de PA. El bar, pues igual. Y el milímetro de mercurio, que es mmHg. Y esto pues nos servirá para más adelante. Entonces, ya para finalizar, pues veremos estos últimos dos problemas, que dice: un objeto de 1.5 kilogramos tiene un volumen de 5 metros cúbicos. ¿Cuál es su peso específico? Pues para eso pues ya conocemos la fórmula, que es masa por gravedad entre volumen. Entonces aquí nos dice que el peso es de 1.5 y lo vamos a multiplicar por la gravedad y la vamos a dividir entre su volumen, que es 5 metros cúbicos. Entonces esto nos da como resultado que es 2.943 newtons, pero al hacer la operación de los kilogramos por los metros sobre segundo al cuadrado entre los metros cúbicos, pues nos quedaría que son newtons, y esto se elimina y nos quedaría como newtons sobre metro cúbico, y pues el resultado nos daría como 2.943 newtons sobre metro cúbico. Y lo mismo con el siguiente, que dice: un bloque de hielo tiene un peso específico de 0.9 newtons sobre metro cúbico. ¿Cuál es la masa de un bloque de hielo de 1 metro cúbico? Entonces pues vamos a tener que despejar la fórmula otra vez. El peso específico es de 0.9, el volumen es de 1 metro cúbico y pues tenemos que saber la masa. Entonces despejaríamos la fórmula como la masa sería igual al peso específico por el volumen entre la gravedad. Entonces sustituimos los valores, que es 0.9, que es el peso específico, por el volumen, que es 1, entre 9.81, y esto nos da como resultado que es 0.0917 kilogramos. Y pues este sería el resultado, y con eso terminamos el tema. Y nos pasamos al siguiente tema, que sería la presión. En el video pasado, en la semana pasada, vimos más detenidamente lo que era la presión, y pues quedamos que es una fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo o sobre un área determinada. Y pues su fórmula ya vimos que era presión igual a densidad por gravedad por altura.
y pues la densidad va a ser la densidad de algún agua o líquido que nos estén pidiendo en el problema. Dice, la presión es directamente proporcional a la fuerza que se utiliza y inversamente proporcional al área sobre la cual está en dicha fuerza. Y pues aquí tenemos sus diversas fórmulas o sus despejes. Y pues seguido tenemos una tabla donde nos dice las unidades, que por ejemplo la atmósfera tiene el símbolo de ATM, el pascal tiene el símbolo de PA, el bar pues igual, y el milímetro de mercurio que es mmHg, y esto pues nos servirá para más adelante. Ya conocemos suficiente teoría acerca de la presión, entonces ya podemos resolver lo siguiente. Dice, ¿cuál es la presión ejercida sobre una fuerza de 500 newtons sobre una superficie cuadrada de 2 metros por 2 metros? Y pues aquí tenemos que calcular la presión y nos dice que la fuerza es de 500 newtons y el área la tenemos que calcular. Nos dice que son 2 metros por... dice 1 metro por 2 metros. Entonces se calcula 2 por 1 igual a 2 metros cúbicos. Ok, tenemos que fijarnos muy bien en los signos. Y pues ya podemos sustituir la fórmula, que serían los 500 newtons, la fuerza entre los 2 metros. Y nos daría como resultado 200 newtons sobre metro cuadrado, lo que sería igual también a 250 PA. De ahí nos pasamos al siguiente. Dice, si la presión en un sistema es de 150 kPa, esta abreviación es importante porque nos ayuda a pues ahorrarnos cantidades muy grandes. Por ejemplo, este 150 kPa pues sería como esto. Entonces solo es una abreviación. Y dice, y el área es de 0.1 metro cuadrado, ¿cuál es la fuerza? Entonces pues ya conociendo los datos sabemos que la fórmula de la fuerza es de presión por el área. Entonces sería los 150.000 PA por 0.1 metros cuadrados, y pues esto nos da como 150.000 newtons. Y como les dije acá que esto es una abreviación, para no poner el numerote pues agrega la letra K y quedaría como 15 kN de newtons, y pues así quedaría. Seguimos con el siguiente, que dice, ¿qué fuerza se necesita para ejercer una presión de 300 kPa sobre un área de 0.25 metros cuadrados? Para eso pues hacemos la conversión, que los 300 kPa es igual a pues este numerote. Entonces el área es 0.25 metros cuadrados, y pues sustituimos la fórmula de nuevo y hacemos la operación sobre la presión por el área y nos da esta cantidad, y ya nos quedaría, o también nos quedaría como 75 kPa. Y lo mismo con el siguiente. Dice, un cilindro tiene un área de 0.3 metros cuadrados y se aplica una presión de 100 kPa. ¿Cuál es la fuerza ejercida? Para eso tenemos que sacar la fuerza. Entonces tenemos el dato de la presión y el dato del área, y igual sustituimos los 100.000 por los 0.3 metros cuadrados y nos quedaría como 30.000 newtons o 30 kPa. Ya para finalizar este video les voy a explicar el último tema, que es presión.
Vimos los tipos de presión en una diapositiva, iniciando con la presión absoluta, que esta se mide con respecto del vacío absoluto, es decir, pues cero presión. De ahí sigue la presión manométrica, que esta se mide en relación con la presión atmosférica y pues puede ser positiva o negativa. Seguimos con la presión diferencial, que pues es la diferencia entre dos presiones en un sistema, y la presión barométrica, que esta pues es la presión atmosférica, pero se va a medir con un barómetro. Y tenemos enseguida los tipos de medidores, que como ya dijimos es el barómetro. Seguimos con el manómetro de columna de líquido, los manómetros elásticos y los sensores de presión electrónicos. Y tenemos también su respectiva tabla de unidades manométricas, que son PSI, PA y KPa. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es la presión, su fórmula y su medida, vamos a resolver este ejercicio que dice: ¿cuál es la presión en el fondo de una laguna que tiene una profundidad de 10 metros? Aquí nos da el dato de la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a calcular lo que es la presión. Entonces su fórmula es densidad por gravedad por altura. Entonces vamos a calcularlo. Y esto nos da un resultado de 98.000. Y pues lo vamos a poner en notación científica para abreviar. Y nos da de resultado 98 por 10 a la 3 PA. Y ese sería el resultado.